Hablamos de violencia de género, pero también hablamos de violencia machista, hay otros lenguajes que hablan directamente de la violencia contra las mujeres, pero estamos hablando del mismo fenómeno, solo que el lenguaje pone el énfasis en algún caso en cuál es la víctima, en otros casos en cuál es la causa que está en el fondo y en otros casos cuáles son los perpetradores, porque el género no es uno. Los hombres no son sinónimo de género. Cuando hablamos de género, en el sentido más básico hablamos de hombres y mujeres. En un sentido más amplio, bueno, dentro del género caben otras adscripciones que no son necesariamente las binarias. Entonces no explica claramente. Cuando decís violencia de género, no estás explicando ni por qué ocurre la violencia, ni estás explicando quiénes ejercen la violencia. Por eso es que es importante para nosotras hablar de violencia machista. Porque cuando hablas de violencia machista, estás diciendo que es una violencia por los significados que tiene la masculinidad, los significados, digamos, de predominio y de poderío y de virilidad, y que esa virilidad y ese poderío se ejerce sobre las mujeres. Estás diciendo también que quienes agreden a las mujeres son los hombres, por esas razones. Cuando hablas de la violencia de género no podés inferir nada de las causas, ni podés identificar claramente quiénes son los agresores. De lo que se trata es de una violencia que ejercen muchos hombres en contra de las mujeres y que es una violencia expresiva. Es decir, es una violencia que no habla de la exhibición del poder masculino. Un poder masculino desbocado, un poder masculino sin límites, un poder masculino que el macho se reafirma a sí mismo en su poderío a través del sometimiento, a través del control, a través de la humillación del cuerpo de las mujeres. Como consecuencia de un desequilibrio en el poder, en las prerrogativas, en las oportunidades, en el prestigio desigual que tienen hombres y mujeres. Ocurre pues en sociedades en donde lo masculino se erige como la norma y en donde lo femenino es subordinado, es inferiorizado. De que son las mujeres pobres, mestizas, indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, las que presentan unos mayores niveles de vulnerabilidad frente a la violencia machista. No solo porque son mujeres, digamos, que tienen menos oportunidades, que tienen menos maniobra de acción, que tienen menos posibilidades, digamos, de autogestión en algunos ámbitos de su vida, sino también porque son mujeres que no tienen voz, son mujeres que no son oídas muchas veces ni por los intelectuales, ni por los medios de comunicación, más bien son ridiculizadas, pero también tampoco son oídas por las instituciones del Estado. Entonces, esta vulnerabilidad en donde la clase social, la pobreza, la etnia se conjugan, digamos, es lo que explica esto, y esta falta también de poder para intervenir, para denunciar, para reclamar, forman parte de ese entramado que hace que la violencia machista se ejerza con más saña y de manera sistemática en estos grupos de mujeres. De allí que cuando vamos a abordar la violencia machista también tenemos que tomar en cuenta estas otras dimensiones de la discriminación. En Centroamérica eso forma parte, estos rasgos, digamos, del predominio de lo masculino y de la inferiorización de todo lo que se asocia con lo femenino, digamos, forma parte de un rasgo muy fuerte de la cultura patriarcal. Y por eso es que en Centroamérica la violencia machista, la violencia de género, tiene el nivel de gravedad que tiene, ¿no? Hay 3 países en Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que están dentro de los
14 países del mundo que tienen las más altas tasas de femicidio. Pero también estamos hablando de otras formas de violencia muy crueles que se ejercen contra niñas y adolescentes. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, casi el 90% de las víctimas de delitos sexuales, de agresiones sexuales que reporta el Instituto de Medicina Legal, estoy hablando de datos oficiales, se ejercen contra niñas de 0 a 14 años y en segundo lugar de adolescentes entre 15 y 19 años. Y esto que pasa en Nicaragua también pasa en casi todos los países de la región centroamericana. Y luego hay otros datos de violencia que son los menos registrados, que son los menos visibilizados, también son los menos denunciados, que es la violencia física y la violencia psicológica y la violencia sexual que sufren la mayor parte de las mujeres que están unidas, están emparejadas, es decir, que tienen un hombre con el que conviven. El 100% de los agresores, ¿verdad? En realidad el 98% de los agresores de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, pero también de las mujeres adultas, son hombres conocidos, son hombres con los que las víctimas tienen un cierto nivel de relación, un cierto nivel de vínculo. Teóricamente serían los hombres de los cuales ninguna mujer iba a sospechar que pueda agredirla. Muchas mujeres por miedo, por presiones, incluso por presiones de la familia o por presiones del líder religioso, del pastor, del sacerdote, mantener una idea falsa de unidad familiar, muchas veces, o por dificultades económicas y dependencia económica, o por todos los miedos, ¿verdad?, con que se atrapan a las mujeres. Muchas de las mujeres que viven violencia en estos distintos niveles no denuncian ante las instituciones del Estado. Tenemos que entender que la violencia machista es un continuum, es decir, no es un acto aislado, no es un acto de demencia, no es un desahogo, un exceso, un descontrol momentáneo como algunos quisieran o pretenden explicar. No, es una forma de dominio, es una forma de reafirmación del poder masculino sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, la violencia tiene unos grados, digamos, unos grados de intensidad que en muchos casos puede terminar con esto que yo llamo la palabra final, la condena última, que es el femicidio. Pero en cualquier caso, femicidio, como se llama en Nicaragua, o feminicidio, como se llama en otros países, de lo que está hablando es de un crimen de poder. Es decir, de un crimen que comete un hombre contra una mujer por razones de poder, de control, de dominio y por razones de misoginia, ¿no?, de desprecio de la vida de las mujeres. Que ese asesinato ocurre después de que ha habido toda una historia de violencia, de humillación, de sometimiento, de acoso, de amenaza, y que culmina con el femicidio. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo las feministas cuando hemos exigido la tipificación de ese delito? No como homicidio, sino como femicidio. Que se reconozca dos cosas. Uno, que ese asesinato ocurre por razones de poder, que ese hombre que la mató se ha sentido, por decirlo directamente, apermisado, que se ha sentido con el derecho natural de quitarle la vida a una mujer, y que ese hombre ha actuado en el marco de una sociedad que tolera la violencia contra las mujeres. Hablamos de una sociedad que es altamente tolerante con la violencia contra las mujeres, porque hay toda una estructura cultural, institucional y política que favorece
la comisión de estos delitos crueles contra las mujeres. Por eso es que tenemos la realidad que tenemos. Estamos hablando de que como promedio cada año hay 70 mujeres asesinadas a manos de los hombres. Y hay que decir, por ejemplo, que muchos de estas mujeres que fueron víctimas de femicidio habían interpuesto denuncia por violencia y el Estado no las protegió de acuerdo a lo que establece la ley. Es decir, si el Estado, que es el responsable de aplicar las leyes contra la violencia, no actúa, pues estos hombres que ya fueron educados para agredir mujeres, para humillar a las mujeres, para despreciar a las mujeres, pues sienten que tienen un permiso, ¿verdad?, para hacerlo. Sienten que no es tan grave, sienten que pueden hacerlo y seguir viviendo sus vidas como si no hubiesen ofendido no solo a la familia de esa mujer, sino como si no hubiesen ofendido gravemente al conjunto de la sociedad. Esa es la complejidad que está implicada en la comisión de los femicidios en Nicaragua y en Centroamérica. ¿Qué pasa con los femicidios? Lo que pasa es que, ¿qué dice el femicida que mata a una mujer, que la decapita o que la quema? ¿Qué está diciendo con eso el femicida? Estos son crímenes expresivos, tienen un mensaje esos femicidios. Y esos femicidios con esos niveles de crueldad nos están hablando de hombres con ninguna empatía. Hombres que consideran que la vida de las mujeres no vale nada. Hombres que se consideran a sí mismos dueños de esas vidas. Tres tipos de desafíos para poder enfrentar desde sus causas estructurales la violencia machista. Una de ellas tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los imaginarios sociales, tiene que ver con la propia gente, con lo que la gente cree, con lo que la gente piensa. Entonces lo primero es trastocar este orden jerárquico de género, esta virilidad, este poderío masculino como dominación, como agresión, como violencia, como sometimiento de los cuerpos de las mujeres y de otros cuerpos feminizados, donde también entran los niños, donde también entran los hombres que no quieren repetir ese modelo de masculinidad tóxica y depredatoria y dominante. Pero también cambiar los significados de lo femenino, dejar de ver lo femenino como inferior. Y en el plano de los imaginarios sociales también se plantea la necesidad de demandarle a los medios de comunicación un abordaje ético y un abordaje basado en un marco de derechos humanos respecto de la violencia de género o la violencia machista, dejar de plantear la violencia como un acto de locura, como enfermedad, como producto del alcohol, como producto de las drogas, como producto del estrés. No, analizar en su complejidad las causas estructurales de la violencia, poniendo en el centro de esta reflexión estas relaciones desiguales de poder. Por el otro lado, el otro desafío pues tiene que ver con el Estado, en el sentido de que se tiene que no solo fortalecer el marco jurídico, sino cerrar la brecha que actualmente existe entre derecho formal y derecho sustantivo, derecho real. Es decir, la ley tiene que cumplirse. La ley tiene que emitir un mensaje claro a los hombres. La ley tiene que dejar claramente establecido que el Estado no va a permitir que hayan hombres que sigan ejerciendo violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas. De tal manera que el Estado tiene que aplicar la ley, pero también el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres. Y eso, digamos, plantea un desafío muy importante, por ejemplo, en el tema de las políticas educativas. Otro desafío tiene que ver con el papel de las organizaciones de la sociedad civil y en particular
en el papel que tienen que jugar los hombres sensibles, los hombres que se distancian de esa masculinidad tóxica. Pensamos que los hombres tienen que tomar la palabra, tienen que jugar un papel más protagónico y más relevante. Y no pensándolo esto como un apoyo a las mujeres, sino como asumir la responsabilidad que tienen para desmontar estas nociones y estas prácticas de masculinidad agresiva, de masculinidad violentas. Hay responsabilidad también de las iglesias que tienen que adecuar, digamos, sus propias narrativas para hacerle frente a la violencia machista. Entonces, hay responsabilidad de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, hay responsabilidad de los medios de comunicación. Los cambios en los imaginarios sociales, los cambios en la cultura, la participación de los hombres y la responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad de otros agentes internacionales, forman parte de los desafíos comunes en Centroamérica.